Enseguida doy paso al doctor Víctor Hugo Vaca, que es el coordinador de la titulación de medicina, para que les dirija unas palabras de bienvenida. Por favor, doctor Víctor, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller de ética en la medicina. Es un gusto tenerlos a todos con nosotros y les damos una bienvenida calurosa por parte de la carrera de medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es un gusto que podamos nosotros compartir con ustedes algo respecto al mundo médico y sobre todo en la ética, que cada día es más importante la formación en este aspecto de la medicina, no solo en el conocimiento científico, médico, sino en los principios, en los valores éticos, deontológicos, que nos permiten formarnos integralmente para de la misma manera servir a nuestro prójimo, a la sociedad, desde un punto de vista técnico, científico, pero también integral, porque no atendemos enfermedades, no atendemos patologías, lo que atendemos son personas humanas, son seres integrados de un cuerpo, de un alma y de un espíritu, el cual necesita nuestra ayuda, nuestra atención y brindar, por supuesto, los medios a los cuales puede llegar para recibir su sanidad de alguna patología o enfermedad que está padeciendo. En todo este ámbito, en este desarrollar del mundo médico, es fundamental la ética, el comportamiento del médico hacia el paciente, hacia la comunidad, como también conocer las normas para llegar hacia ellos. Y también, por supuesto, dentro ya del desarrollo científico en sí, es fundamental los principios éticos que nos permiten desarrollarnos primero profesionalmente, formarnos de una manera integral para actuar en consecuencia con ello. Además, en una sociedad donde cada vez el médico es más demandado por ser precisamente una profesión en donde uno trata con personas, no con materiales o seres inertes, sino con personas que están compuestas de sentimientos, de un cuerpo, por supuesto, que necesita nuestro respeto, sí, desde todo punto de vista. Y por esto, este tema tan importante, para que ustedes conozcan, aspirantes, por supuesto, a ingresar a nuestra carrera, para formarse en esta área tan delicada, pero a su vez tan apasionante y satisfactoria, porque nos permite servir y ayudar a nuestro prójimo. Una vez más, bienvenidos a todos. Muchas gracias por sus palabras, doctor Víctor Vaca, en calidad de coordinador de la titulación de medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja. Para mí es un gusto realmente poderme dirigir a tan dilecto auditorio. Tenemos 220 participantes a esta cita, que es tratar de plantear lo que significa la medicina y la ética con que se trabaja en medicina. Voy a pasar a mostrarles una presentación que traje para ustedes, que está en relación a estos temas. Les voy a mostrar la invitación que tenemos para ustedes en esto de la Universidad Técnica Particular de Loja en titulación de medicina. Tenemos un principio médico que es la deontología médica. Y para hablar de esto, tenemos que mencionar qué significa esta terminología. La deontología médica, entonces, ¿qué es la deontología? La deontología proviene de unos términos griegos que significa deon y ontos, lo que significa lo que es necesario y el deber.
logos o logia, como está incluida en esta palabra, es conocimiento o estudio. Si hablamos de deontología, entonces es el conocimiento del deber, de lo que debemos hacer. Deontología médica. La palabra médico, en cambio, viene del latín que significa medicus, del verbo medeor, que significa cuidar. Entonces, ustedes ya tienen una visión en realidad mucho más clara de lo que significa la deontología médica. Es el conocimiento del deber de cuidar, es decir, lo que debe un médico hacer en su profesión médica o ejercer la medicina es cuidar a los demás, es proteger en su salud, tratar de mejorar su salud, de hacerlo de una manera humanitaria, humanística, con solidaridad y con la visión que hay en la Universidad Técnica, con la visión humanística, con la visión de Cristo, ¿no es cierto? La deontología médica como tal, entonces, es el conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico. Es decir, cuando un médico como profesional ejerce la medicina, se sujeta a un sinnúmero de principios y de reglas éticas que lo guían, que lo inspiran y que hacen que de ese cuidado que da a sus pacientes sea el mejor posible, que sea muy humanitario y humanístico y con calidez. Cuando se ejerce la medicina, la implicación es, primero, hacer un desarrollo académico, ¿no es cierto? Necesitamos prepararnos para esta tarea. Y cuando una persona realiza una tarea, justamente está sujeto a las críticas y también sujeto a su propia autocrítica, es decir, ver cómo estoy desempeñando una función, en este caso el ejercicio de la medicina. Entonces, se generan opiniones, ¿no es cierto? Tanto de los que nos rodean como de mí mismo, si quiero mejorar en el ejercicio de mi profesión. Entonces, una opinión, ¿qué es una opinión? Una impresión, es una visión, un criterio, un punto de vista o un juicio sobre algo, ¿no es cierto? En este caso, el ejercicio de la medicina, que nos lleva a pensar en una circunstancia muy concreta. ¿Cuál es esa circunstancia? Que nosotros como tal, como miembros o como parte de los prestadores de salud, nos vamos a constituir en unas personas valiosas en el momento que estamos al cuidado de otra persona. Y esa persona va a depender completamente de nosotros. Y la autocrítica, la opinión que podemos tener del trabajo que estamos haciendo es muy valioso para ir mejorando constantemente. Cuando hacemos críticas de otras profesiones o cuando hacemos una revisión del ámbito en que trabajan otras personas, tenemos la tendencia a ser observadores de esta actividad. Cuando vemos a los médicos trabajando, ¿no es cierto?, decimos, trabaja con personas que están en una situación vulnerable, son personas que tienen una dolencia, que requieren tratamiento, y claro, tenemos dos opciones: ver lo que hace un médico o ser parte de ese proceso, o ser un médico y encargarse de esa persona que tiene una dolencia. Entonces tenemos esas dos opciones: o ser observadores o ser participantes activos, en este caso del cuidado de la salud de las personas. Y claro, implica involucrarnos, participar, tomar acción y efecto, en este caso, de la atención de una persona. Por eso es muy importante en este caso la participación no solo del médico como prestador de salud, sino de toda la sociedad. Y eso implica que estamos ante, como miembros de la sociedad, estamos obligados
a hacer lo mejor por nuestra comunidad. Y eso nos va a permitir ayudar, ser solidarios con toda la comunidad y a su vez tomar acción y efecto de lo que significa el bienestar común. De esa manera, como visión general de lo que haríamos en medicina, tenemos que tomar en cuenta las normas, las reglas, las conductas, las aptitudes, las destrezas y también los intereses que uno tiene en este campo. Por eso es muy importante recordar la autocrítica, la participación que nos hace seres activos en cuanto al cuidado de la salud de las personas. Por eso es muy importante esto del estudio de la ética en medicina, porque nos pone en claro las reglas y las normas que deberíamos tener en el buen ejercicio de la medicina. Cuando tenemos contacto con las personas vulnerables y que requieren nuestro cuidado, necesitamos expresarles de la manera más comedida lo que necesitan y debemos explicarles todo lo que los procedimientos que se les va a hacer. Es decir, estamos hablando de los derechos que tienen los pacientes, de ser informados, de saber el procedimiento que se les va a hacer, de explicarle los efectos que va a tener la terapia a la que va a ser sometido, conocer cómo va a evolucionar su enfermedad y cuáles son su pronóstico incluso. Y asimismo, el médico debe tener la garantía de ejercer en forma adecuada, de tener los insumos necesarios, de tener la tecnología necesaria para dar una buena atención a estas personas. Es decir, que el ejercicio médico no solo consta de los derechos del paciente, sino también de los insumos que requiere el médico para el buen ejercicio, para brindar una atención de calidad a los pacientes. Como ustedes saben, en estos días estamos en cuarentena por el tema de la pandemia. Lo que están viendo en esta imagen es los virus causantes de esta pandemia en tejido pulmonar. Aquí lo que estamos viendo son tabiques pulmonares y con el virus que está invadiendo estos espacios. ¿Por qué traje este tema? Porque esto nos permite analizar todo lo que está ocurriendo en salud y sobre todo porque es algo que todo el mundo debería manejar para prevenir en la salud. Ese es nuestro trabajo en medicina. Nos transformamos en educadores de la población. Adquirimos conocimientos para ayudar a los demás y para mejorar las condiciones de salud de los demás. Entonces, es importante la información. Como ven, este es nada más que un ejemplo de a lo que estamos abocados los médicos, que es el entender cómo funciona una patología y ayudar a los demás en cuanto a la resolución de este problema. En el caso de la pandemia, como ya dije, estoy dando información básica de lo que están viendo ahí, como por ejemplo es el virus del coronavirus, el COVID-19 o SARS-2, como también se lo conoce, que está causando esta pandemia, en el cual podemos ver una estructura compleja. El virus como tal es solo esta especie de espiral que vemos en el interior, pero tiene unas capas de protección múltiples que lo hacen mucho más fuerte. Y como pueden ver, tienen varias prolongaciones en la superficie de cobertura. Estas prolongaciones que tiene se llaman las proteínas S, que a su vez han sido las causantes de la unión de este virus hacia los tejidos humanos. Y por eso es tan importante hacer esta referencia de esta proteína. Mucha información se ha oído en los medios de comunicación y claro, cuando estamos ejerciendo la medicina, a veces vemos que la información se diluye y las personas que
desconocen este tipo de temas, no están al tanto y pueden ser vulnerables ante la adquisición de una enfermedad tan grave como la que estamos en cuarentena, ¿no es cierto? Por la que estamos en cuarentena. Entonces, por ejemplo, aquí puedo mencionar algo de que el virus está disponible o está viable o puede infectar a una persona si está en un papel hasta por 30 minutos. Si está en pañuelos de papel o en papel higiénico, 30 minutos está viable. Es decir, después de que alguien utilizó un fragmento de papel para escribir una nota, pues si tiene el virus, puede contaminar a otra persona muy fácilmente, hasta después de 30 minutos de que haya manipulado a esa persona infectada. Si está en madera, puede durar un día, y si está en la ropa, un día más. Esto nos determina entonces que cuando hacemos las salidas a la calle, fuera de sitios donde estamos libres del virus, tenemos que cambiarnos de ropa y tenemos que utilizar ropa limpia y someterlo al lavado, a la ropa que se usó en un sitio que potencialmente pudiera estar contaminado con el virus. Si nos vamos al material que se utiliza de cristal, por ejemplo, puede durar tiempo como virus viable hasta de 2 días. Los billetes que utilizamos para comprar las cosas, todo lo que necesitamos en la casa, puede portar el virus hasta por 4 días. En los sitios donde hay llaves de acero o donde se distribuye el agua domiciliaria, pudieran mantenerse hasta por 4 días, igual que en el plástico, una botella de plástico. Miren, y aquí ya tenemos información muy valiosa, ¿no es cierto? Si ya sabemos esto como información básica, obviamente nos vamos a cuidar de esto, o vamos a tener que hacer algo para no contaminarnos. Si sabemos que un billete o una botella de plástico va a aportar 4 días un virus viable que me puede enfermar, entonces tengo mucho cuidado con el manejo de estos artículos, ¿no es cierto? Les decía que este virus tiene esta proteína y las células tienen un receptor que ayuda a que ingrese el virus a las células. Por eso es muy importante este detalle que quería contarles para que ustedes estén informados y vean cómo se trabaja en medicina. Trabajamos con información científica y en base a ello les decimos a la población en general, cuídense porque científicamente comprobado tenemos estas circunstancias, ¿sí? Entonces, por eso esta información que nada más es un ejemplo de lo que hacemos en medicina. Este receptor que les estoy mostrando como información general igual es el receptor de la angiotensina 2, de la enzima convertidora de la angiotensina 2, que puede estar en algunos órganos. Y claro, cuando hablan de la pandemia, hablan de la infección pulmonar, respiratoria, pero en realidad puede estar en muchos más órganos, en el intestino, en el hígado, en el corazón, en los ojos, en la vejiga, en la próstata, puede estar en los riñones, en el páncreas, puede estar en el cerebro, puede estar en la placenta incluso, pero tiene predilección por otros órganos como son los vasos sanguíneos, incluso las células sanguíneas. ¿Y por qué es importante esa información? Porque cuando nos muestran muchos pacientes enfermos de la parte pulmonar, pensamos que solo ahí puede ocurrir esa enfermedad, cuando eso no es en realidad completamente cierto, porque podemos ver que se infectan o se dañan también los vasos sanguíneos, sobre todo porque tienen predilección. Y esto se ha visto en niños pequeños, que cuando oía la información general que dan del coronavirus, decían que en niños no hay afectación por el virus y cuando sabemos que científicamente dañan los vasos sanguíneos, decimos, claro, es un error de información o una falta de conocimiento del tema y eso preocupa mucho cuando uno ejerce. Entonces trata de difundirlo lo más posible a todas las personas de estas situaciones que pudieran afectar. Entonces, los niños sí se infectan, puede haber enfermedades vasculares que pueden complicar la salud muy gravemente a los niños. Es penoso ver niños en la calle sin mascarilla de protección, que sería la vía de entrada. Una vez que entra al organismo, circula por la sangre, por todo el cuerpo y puede ir a esos diferentes órganos que ya mencioné. Y entonces, cuando vemos un niño sin mascarilla en la calle,
con la idea de que a los niños no les da la infección por este virus, que es un error enorme. Nos preocupamos mucho y tratamos de difundir este conocimiento. Entonces, miren, hay mucha información sobre este tema y es muy importante recordar eso, de que el médico, aparte de atender en un hospital, atender a un paciente en situación de emergencia, tiene que ser informador de este conocimiento que pueda ayudar a los demás. Por ejemplo, aquí que estamos viendo otra imagen de los virus en un tejido, en tejido adiposo. Hay una referencia aquí muy importante que dice que cada virus puede reproducirse en 10.000 a 100.000 réplicas cada virus. Entonces tiene una reproducción muy rápida. Los síntomas generales ya lo han oído mucho, ¿no es cierto?, de lo que es más común de la parte respiratoria. Tos, fiebre, cansancio, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, deposiciones diarreicas. Claro, cuando decimos está afectado la parte pulmonar y oímos diarreas, como que no tiene sentido, pero como ya sabíamos que el intestino también es otro de los órganos que se puede infectar, entonces es plenamente conocido de que se trata de esa infestación o esa afectación intestinal. También produce fatiga, es decir, cansancio, dificultad para respirar, ya en las situaciones graves. Pero hay otros signos que no se mencionan mucho, que como por ejemplo la afectación del virus que hace al nervio de la olfacción y también al órgano del gusto. Entonces hay una pérdida del olfato y hay una pérdida del sentido del gusto también en algunos de los pacientes. No quiero extenderme mucho en el tema y por eso he tratado de resumir completamente esta parte con la finalidad de que ustedes tengan una visión y puedan a su vez ser portadores de esta información con sus familias, con sus amigos y puedan prevenir adecuadamente esta enfermedad. El diagnóstico se lo hace por un hisopado y el hisopado ayuda a detectar al virus. De hecho, se toma una muestra, se lo hace reproducir en esa muestra al virus y de esa manera se detecta. Como ustedes podrán recordar, los virus son una fracción muy pequeña, microscópica, que no es detectable fácilmente, entonces se la reproduce en un medio de cultivo y mediante ese proceso se lo puede detectar con facilidad posteriormente. Y las otras pruebas también rápidas que implican ver los anticuerpos que se generan a los virus, que también pueden ser de utilidad, pero que no son específicas para este virus. También, como parte del ejercicio de la medicina, es el estudio de lo que ocurre con nuestros pacientes de forma global, de cómo están las estadísticas en forma global. En este caso, con este ejemplo que nos compete a todos, ¿no es cierto?, y que nos preocupa a todos, podemos tener aquí una referencia de qué tan grave es la situación. Entonces, tenemos estas estadísticas. De toda la población afectada por el coronavirus, el 80% son casos leves. Y claro, eso nos pudiera dar tranquilidad, pero recordemos que siempre hay un 14% de pacientes que pueden estar en estado grave y 6% en estado crítico, es decir, son esas personas que van a cuidados intensivos, que necesitan ventilación mecánica y que están en situación extrema de riesgo de la salud. Y eso es muy preocupante porque este 6% que había al inicio de la pandemia ahora se ha convertido en 10% y en algunos países el 11%, que preocupa y que debe hacernos pensar en el cuidado que debemos tener. A nivel del mundo, mundialmente, sabemos que hay una distribución muy amplia de esta enfermedad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene una página en la cual se puede consultar la presencia de este virus en todo el mundo, cuyo link estaba ahí puesto. Pero hay otra cosa que también quería comentarles, que es información así muy general, que ya está reportado por el Ministerio de Salud Pública también del Ecuador, que es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID. Es decir, ya hay evidencia de que hay afectación en nuestra población, de los niños también. Por eso esta información es muy válida ahora para entender que los niños también tienen que usar mascarilla, ¿no es cierto? No deben dejar de usar mascarilla. Y estamos hablando de niños pequeños,
de niños pequeños, estamos hablando de menores de incluso de 1 año y hasta adolescentes de 19 años que, como se muestra aquí, que pueden tener síntomas como fiebre, puede haber erupción cutánea, una especie de pápulas o zonas oscuras o violáceas en la piel, que parece una urticaria o lo que conocemos en Loja, ¿no es cierto?, como ronchas que se distribuyen en todo el cuerpo. Y también pueden estar en la boca, en las manos, en los pies. También hay conjuntivitis, es decir, inflamación en los ojos, en las manos, como ya dije, y también puede haber crecimiento de ganglios en el cuello, dolor abdominal, diarrea, vómito e incluso en ocasiones disminución de la presión arterial. Esto, claro, en niños, como pueden ver aquí en estadísticas del Ministerio de Salud, podemos ver que en niños de 0 a 11 meses, es decir, niños recién nacidos, ya hay evidencia de este síndrome causado por este virus y ya hay estadísticas con niños de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 y de 15 a 19, con presencia ya de casos en todo el país que dan un total de 123 casos que están ya reportados en un boletín que salió en el Ministerio de Salud. ¿Cuál es el objetivo de darles estos datos? Es que nos cuidemos, que nos protejamos, que nos permanecemos en casa, que nos cuidemos y usemos las medidas de protección, que no son complejas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se está haciendo en un mercado en la ciudad de Cuenca, en la cual se está tomando en consideración el distanciamiento social, que no implica más que guardar cierta distancia de protección que evita que tengamos contacto con una posible persona contaminada. Claro, hay cosas tan simples como el jabón y el agua que pueden romper esa membrana que cubría, y por eso presenté esto de la membrana. El jabón destruye esa membrana y rompe la protección que tiene el virus, y el virus es muy susceptible a los medios externos y se destruye con facilidad. Entonces, el agua y el jabón ayudan muchísimo a destruir la membrana lipídica, es decir, de grasa que tiene de protección el virus, y lo elimina con mucha facilidad. Entonces, hay medidas tan simples como el lavado de manos, que nos pueden ayudar muchísimo a eliminar este virus. Algo tan simple como eso, un lavado de manos con agua y jabón adecuado, y con eso podemos estarnos liberando de muchos problemas de salud. El uso de la mascarilla, ¿no es cierto? Como ven, no de una forma irregular, sino más bien de una forma muy simple. Manipular en este caso, las bandas elásticas y ponerlos en las orejas, ¿cierto? Tan simple como eso, sin manipularla a la mascarilla como tal, pero haciendo uso adecuado de esta mascarilla, ¿no es cierto? Ponerla en un sitio adecuado, no puede estar ni sobre la nariz ni debajo de la nariz y la boca. Es muy llamativo el que mucha gente le llame tapabocas. Y claro, mucha gente dice, como le llaman tapabocas, a lo mejor es solo para la boca. No es así. La mascarilla tiene que cubrir la nariz y la boca completamente para que sea útil como elemento de protección. No puede estar cubriendo solo la boca, ni solo la nariz o los ojos, o puede estar en otra parte del cuerpo. No, la función es proteger las vías respiratorias y la boca. Recuerden que puede entrar por las mucosas, entonces los ojos también son otra fuente de entrada de este virus. El uso de la mascarilla, entonces, es algo tan elemental, tan básico, que lo puede hacer todo el mundo, que nos pudiera haber deshecho la posibilidad de estar confinados en la casa si todo el mundo hubiera hecho esto al inicio. Tan simple como eso. Pero sin embargo estamos en una segunda oleada. ¿Y cuál es el objetivo entonces aquí del médico? El médico lo que está buscando es el bienestar de todos. El bienestar de todos, informándole. Y cuando se infectó, haciendo el tratamiento, el manejo, y también viendo todo lo posible porque esta persona se cure y mejore. Mejore en cuanto a su salud, a su bienestar. Estamos ayudando incluso exponiendo la salud propia con la finalidad de ayudarle a esa persona.
pero la finalidad del médico es cuidar al prójimo, ¿no es cierto?, al individuo que está a su cargo, cuidarlo con lo mejor posible que tiene a su alcance. Y lo que busca el médico como práctica y como forma de vida ya después es el cuidado de las personas. Siempre estamos pensando en esto, en el cuidado que tenemos que tener y siempre pensando en la ayuda del ser superior, en la protección que requerimos. Nuestra universidad, por ser una universidad católica, se caracteriza por estar bajo el criterio del humanismo de Cristo, el humanismo que hubiera tenido Cristo con el prójimo, ¿no es cierto? Y ese es el objetivo que tenemos también en cuanto a la formación de los médicos que están en nuestra universidad. Esa es la manera como llevamos esto. Ahora, con esa pequeña información que he dado y referencias generales de lo que es la pandemia, voy a pasar a otro tema que es muy importante. Y para eso les voy a compartir otro archivo que tiene que ver con lo que es orientación vocacional. La orientación vocacional, ¿qué significa? Significa conocer primero mis aptitudes, conocer mis intereses, ¿no es cierto? Definirlas y ver qué profesión es la más adecuada. ¿No es cierto que decíamos, si a mí me gusta cuidar de otra persona, ser solidario con los demás, el área biológica y la parte de la titulación de medicina puede ser una muy buena opción para dedicarme a ese campo, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nos ubiquemos en cómo debemos manejar esto de la orientación vocacional, ¿no es cierto? Y para eso les voy a mostrar un test que les voy a hacer llegar a los correos que nos dieron como contacto para que ustedes lo usen como una herramienta de autoevaluación de lo que sería un test vocacional, en la cual ustedes pueden valorar sus aptitudes, sus intereses, unir y ver qué características tienen como para ver qué profesión o qué oficio o qué actividad o qué carrera es la más conveniente para ustedes. Es solo una herramienta que sirve para orientarse o para buscar una manera de entender qué es lo que buscamos como profesión. Una de las cosas que puse ahí en el test al final es un mensaje para ustedes que es que independientemente a la profesión, a la carrera que se dediquen, al oficio que hagan, hay que tratar de hacerlo mejor siempre. Como dije, si el altruismo es parte de mi vida, si la solidaridad es parte de mi vida, la carrera de medicina es la opción adecuada. Si me gusta ayudar a las personas, si el ayudar a una persona es más importante para mí que otras circunstancias, la medicina es una muy buena alternativa para eso. Entonces, voy a mostrar y voy a compartir con ustedes este test para que tengan una visión general de cómo tendrían que llenarlo, que como dije es una herramienta, una de las muchas herramientas que hay para catalogar las aptitudes e intereses que ustedes tienen y poder sacar adelante una carrera que hay que siempre pensar de acuerdo a los objetivos de vida que uno se plantea. Claro, cuando uno está en periodo de la adolescencia y tratando de salir adelante en secundaria, a veces todavía no tenemos la visión de lo que vamos a hacer a futuro, pero hay que irlo pensando. Hay que ir pensando en el futuro, en las posibilidades que uno tiene, en las capacidades, en las aptitudes, en los intereses, en las destrezas, en las cosas que se nos facilita para emplear todo ese potencial y utilizarlo en el desarrollo de una profesión, de una carrera. Acuérdense que el límite está solo en ustedes. Ustedes se plantean metas y hasta donde puedan llegar es cuestión de los objetivos que ustedes se plantean. Y depende de un trabajo, de un esfuerzo
que claro, se ve a futuro, pero siempre es gratificante tener esa posibilidad de poder ayudar a las personas. Es algo muy, muy importante. Es muy bueno ver a una persona que después de una patología grave, después del cuidado que logramos darle, verla cómo se va a su casa a compartir con sus seres queridos y se va libre de una enfermedad en la cual nosotros podemos participar de ese proceso, en donde nosotros podemos ser parte de esa mejoría de esa persona. Es muy gratificante entonces el trabajo de una persona. Como les dije antes, les voy a compartir en este momento el test para que tengan una idea de cómo llenarle y como dije, va a ser una herramienta que les puede ser útil para ustedes puedan hacer una autocrítica y una autovaloración de sus capacidades, destrezas, aptitudes e intereses que les puede ser útil al momento de escoger una carrera. Que, como les dije, hay características propias de cada individuo que les permite identificar este potencial que tiene cada uno. Entonces, voy a mostrar, ahora voy a compartir esto, que es el cuestionario vocacional. Solo un minuto para compartir pantalla en relación a esto. Aquí pueden ver lo que acabo de mencionar, que es un cuestionario de autoaplicación de orientación vocacional. Esto voy a hacerles llegar, como dije, a través de sus correos y puede ser muy útil para, como dice aquí, la toma de decisiones de lo que van a hacer como una carrera profesional. Entonces, está la parte de carrera profesional, que es un futuro laboral y que requiere un curso o un itinerario formativo, es decir, debo ya enfocarme en ese campo y buscar las maneras de ir aprendiendo mucho del campo en el que estoy interesado hacer como parte de mi vida o como una profesión en general. También deben considerar el trabajo, las ofertas de trabajo a futuro, ¿no es cierto? Entonces, todo esto está explicado en este texto que estoy mostrando. Están categorías ocupacionales, es decir, hay una muestra de lo que son las profesiones, ocupaciones, están descritas aquí en un cuadro y ustedes pueden ir escogiendo cuál es lo que más les interesa, ¿no es cierto? Como por ejemplo aquí se habla de categorías ocupacionales, oficios, algo que tenga que ver con agropecuaria, pesca, minería, transporte y nuestro campo, ¿no es cierto? Las ciencias de la salud, las ciencias de la salud. Entonces, hay algunas posibilidades aquí que uno puede ir escogiendo y a su vez orientándonos a ver cómo es lo que podemos nosotros desarrollar una profesión. Están los oficios, están todos descritos a qué se refieren, cuáles son las partes que comprenden estas actividades, cuando a veces no tenemos claro a qué parte corresponde a lo que yo me quisiera dedicar, ¿no es cierto? Es muy importante esto de una lectura de este texto que les va a orientar en ese campo. La educación, la cultura, las humanidades, las ciencias sociales, como les dije, las ciencias de la salud, que tienen que ver con profesiones relacionadas con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la salud, de las enfermedades. Por ejemplo, entonces está nuestra carrera, ¿no es cierto? La titulación de medicina. También se oferta en nuestra universidad la carrera de la titulación de enfermería, de bioquímica y farmacia. Y hay algunas carreras nuevas que tenemos como la fisioterapia, nutrición también, que están dentro de las ciencias de la salud. Está también biología, en fin, como ustedes saben, estamos hablando de medicina, entonces la titulación de medicina es una opción que está disponible en nuestra universidad. Termino con esto y le doy paso a Juliana Castro, que está levantando la mano haciendo una pregunta. Esto, como dije, es una manera de cómo puedo yo orientar
las aptitudes y destrezas e intereses que puedo tener y llevarlo a analizar mediante este documento, como por ejemplo las materias que me interesan o para lo que soy muy apto y para lo que me gusta hacer, ¿no es cierto? Entonces aquí están descritas y hay cómo ir señalando cada cuadro de estos. Siempre pedimos aquí que llenen 4 opciones de estas materias con las cuales ustedes pueden orientarse rápidamente para ver sus intereses. Aquí hay para anotar y ir señalando las materias que son las que más les gustan en su actividad académica. Están las competencias profesionales, qué hacen, ¿no es cierto?, qué necesitan como parte de su formación básica para desempeñar una profesión o una profesión como tal. Entonces, también están incluidas y descritas cuáles son esas competencias. Por ejemplo, en el área científica, dice aquí, curiosidad y capacidad para la comprensión de los principios científicos, disposición hacia la observación y experimentación científica, afán de encontrar la explicación a los hechos, situaciones y sucesos, ¿no es cierto? La curiosidad científica, ir más allá en el conocimiento, en definitiva. Valores ocupacionales también, cómo es el trabajo, si hay vacaciones o no hay vacaciones, la proactividad que implica la relación que hay con las otras personas. En fin, hay muchísimas cosas que les va a ser valioso con este recurso para que ustedes puedan orientarse y ver en realidad cómo pueden orientar sus intereses, hacia qué carrera les puede convenir. La titulación de medicina, como siempre he estado mencionando durante esta hora, es una muy buena opción para las personas que tienen ciertos intereses. Entonces, aquí también están incluidos los intereses que les había dicho, con una escala de valor para que ustedes pongan el valor que corresponde de acuerdo a lo que ustedes consideran. Aquí hay una escala de 0 a 3 que va a irse valorando de acuerdo a estas preguntas. Por ejemplo, dice aquí, soy una persona siempre dispuesta a cooperar con los demás y a participar en actividades sociales. Entonces, ponen aquí en este recuadro cuánto es el valor, 0, 1, 2 o 3, dependiendo si están de acuerdo a esa escala. No les gusta en absoluto, me atrae un poco, me interesa bastante, me gusta mucho. Entonces, esta es la manera de cómo van a ir llenando. Rasgos de la personalidad. No para todos hay la posibilidad de estar en ciertas circunstancias o trabajar bajo presión, por ejemplo. Entonces, esto, como dice aquí, implica el modo de actuar, de pensar, de sentir, incluso, en definitiva, en general, de cómo es una persona, del ser de una persona. Y de acuerdo a eso también se puede proyectar hacia una profesión. Entonces, también están las tipologías de personas. ¿Qué tipo de persona por lo regular se dedica a tal profesión? Entonces, primero se hace una determinación del tipo de personalidad que tiene una persona y de acuerdo a eso se pone se determina un código ocupacional que es lo que les va a permitir. Se da un valor a cada una de las actividades y se define un tipo de ocupación que le sería muy, muy útil para esa persona de acuerdo a su actividad. Entonces, aquí tienen un ejemplo de esto. Hay un grupo ocupacional, códigos de ocupación, y de acuerdo a eso uno va valorando y puede sacar una conclusión de lo que le conviene a cada uno. Hay un análisis de resultados, que hay una hoja para, al final, por ejemplo, oficios, qué asignaturas o materias escolares le convienen, qué aptitudes debe tener y qué valores debe desarrollar en los grupos ocupacionales. Y finalmente hay una hoja de resumen de todo de estas actividades y pueden ustedes con eso ya tener una idea general de lo que es más conveniente para cada uno. Como dije antes, cuando terminamos una etapa académica, siempre debemos plantearnos la posibilidad de ir más lejos. Y eso depende de lo que espera cada uno, ¿no es cierto? No depende de la opinión de los demás, sino de la dignidad propia. ¿Qué es lo que quiero yo para mí hacia futuro?
qué escojo como mi futuro profesional, porque es una decisión que toma la persona. Este es un recurso para justamente hacer un análisis general que le ayuda a uno a orientarse de qué camino debo coger, pero también no es lo definitivo, sino la decisión que tome cada persona en cuanto a qué nivel quiere llegar, hasta dónde quiere llegar. Y que no sea el producto del azar, ¿no es cierto? Que no sea producto de la suerte, sino más bien de un análisis, de un pensamiento, de acuerdo a todo, como he dicho antes, a nuestras aptitudes, a nuestras capacidades e intereses, y también a nuestra visión de la vida para que puedan ustedes escoger adecuadamente un camino. Que ese camino sea bendecido, es mi deseo, y que esta hoja que ven aquí les va a permitir o les da una herramienta para que ustedes puedan concluir con una autoevaluación de lo que pudiera ser útil para ustedes como carrera profesional. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja y de la titulación de Medicina. Nos ha dado mucho gusto de compartir con ustedes y tener este primer encuentro, y que la posibilidad de que ustedes formen parte de nuestra institución será un gusto muy grande. Que tengan una buena tarde y cuídense, por favor, con las medidas que conversamos.